Buenos días, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos que nos acompañan en este seminario que venimos adelantando sobre el tema de la demonología. El día de hoy, conforme nos habíamos comprometido en la reunión próxima anterior, íbamos a empezar a caminar ya un poco más de frente con lo que tenía que ver con la demonología en el judaísmo. Y allí va a empezar entonces a iluminarse un poco más ese sendero que estamos recorriendo hacia el cristianismo. Y vamos a indagar sobre algunos elementos y eso nos va a dar luces muy claras sobre hacia dónde vamos y el por qué este tema de la demonología y de los demonios no es un tema tan asustador, si se me permite el término, como a veces nos han pretendido mostrarlo. Y que bíblicamente realmente lo único que nos queda es entregarnos, someternos y caminar de la mano de Jesucristo. No hay otra forma, porque como hemos visto hasta ahora, y era uno de los objetivos de nuestro seminario, hay una probabilidad muy elevada, muy alta, de extraviarnos por la cantidad de conceptos, por la combinación tan elevada que hay de conceptos, de opiniones, de tradiciones, de escritos no necesariamente eh, considerados como bíblicos o inspirados por Dios, sino unos libros muy conceptuales, muy de yo pienso, yo opino, yo concluyo, pero realmente el trasfondo espiritual de todo esto no lo alcanzamos a percibir precisamente por eso, porque se trata de unas opiniones y unos conceptos muy personalizados. Y el tema de la demonología es un tema que nos afecta a todos, bien sea que creamos o no en Dios, bien sea que creamos o no en los demonios. Vamos pues a empezar a hablar un poco de lo que era este ámbito de la demonología en el concepto del judaísmo, de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Allí hay que considerar dos elementos. Y esos dos elementos yo pienso que son de una tremenda trascendencia para poder empezar a analizar y a ver con un poco más de profundidad este concepto de el demonio, de la maldad dentro del judaísmo. Lo primero es que el judaísmo viene como descendiente directo de una religión israelita. Esto viene de allá de las 12 tribus. De Judá era una de las 12 tribus, de Judá. Entonces, es muy importante establecer que esta religión o este concepto de fe manejado por los israelitas es un concepto que ha trascendido en el tiempo y que ha sufrido una cantidad de modificaciones, de alteraciones, una cantidad de conceptos de vaya y venga, que solo con la aparición o con la orientación directa de Jehová empieza a perfilarse como una religión monoteísta o pseudo monoteísta. Recordemos que estos israelitas venían muy tiznados, muy contaminados de todas esas religiones eh, pseudo-orientales, pseudo-iranías, mesopotámicas, venían muy untados, muy contaminados de todo eso. Y de hecho, eh, esta religión o este concepto de Dios, más allá del concepto que tuvieran de Yahvé, ¿sí? De Dios, venía supremamente contaminado por el concepto
de un dios cananeo que se llamaba el dios El. Este dios El era un dios cananeo que contaminó esos conceptos teológicos y de fe que tenían los israelitas. ¿Sí? Recordemos, pues, entre otros, este evento que ocurre cuando Moisés, surcando el desierto, le dice a los israelitas, bueno, venga, yo voy a ir a hablar con Dios, porque esto está como muy complicado aquí. ¿Quién va conmigo? A Dios. Vaya usted, vaya y nos cuenta. Y adivinen a quién le encomienda Moisés esa labor de no me los vaya a dejar enredar, no me los vaya a descuidar. Usted es el que queda al frente del cañón. Ojo pues, adivinen a quién, nada más y nada menos que al sumo sacerdote, a Aarón. Solo 40 días estuvo Moisés en el monte recibiendo las tablas de la ley. Y a Aarón, sumo sacerdote, la mano derecha de Moisés, es el que se encarga por las presiones del pueblo israelita de empezar a recoger oro, aretes, collares, brazaletes, para hacer un dios al que ellos pudieran adorar. Y nace allí el famoso vellocino de oro. Entonces, venga que esa fidelidad que habíamos planteado monoteísta a Yahvé, que lo sacó de tierra de Egipto, de tierra de esclavitud, no era tal, no había tal fidelidad. Era un pueblo israelita bastante inestable. No estoy hablando de la mesa de Inés, un pueblo bastante inestable, bastante disperso desde lo que es la concepción de su doctrina de fe y de su doctrina espiritual. Muy inestable era. O sea, en cuestión de 40 días ya se habían torcido del todo a adorar a otro Dios. Ese es el primer evento. Y el segundo elemento que hay que tener en cuenta para acercarnos un poco a la demonología judía es un evento histórico que está dividido en tres partes. Y estamos haciendo referencia nada más y nada menos que a la destrucción del templo de Israel. Recordemos que ese templo de Israel tiene tres eventos de reconstrucción. O sea que tuvo tres eventos de destrucción y tres eventos de reconstrucción. La primera vez que ese templo de Israel fue construido para adorar a Dios, a Yahvé, fue construido por Salomón. Salomón fue el que hizo el primer templo. Y pocos años después lo destruyen completamente, lo dejaron ahí un polvero los babilonios en la conquista de Babilonia de Jerusalén. Ese templo, varios años más tarde, fue reconstruido, pero la reconstrucción fue muy lenta, muy lenta, supremamente compleja. Y quien terminó ese proceso de reconstrucción del templo, era la segunda vez que lo construían, fue Zorobabel. Siendo Herodes quien culminó las ampliaciones de ese templo. Y ya cuando estaba listo, organizadito, llegan los romanos a conquistarlo y vuelven y lo destruyen. Segunda destrucción del templo y ya iban dos reconstrucciones. Y ese templo, de ese templo que destruyen los romanos, lo único que queda, tal vez uno de los pocos vestigios que quedan hoy en día, es el famoso Muro de las Lamentaciones. Allá ese punto obligado de visita en Jerusalén, el Muro de las Lamentaciones era parte de ese templo que había reconstruido, había culminado de reconstruir Zorobabel y que había ampliado años más tarde Herodes. Entonces empieza un proceso de adaptación de ese templo que vuelve a ser reconstruido y que hasta hoy día sigue
allí presente, ¿no? ¿Qué pasa? Que bíblicamente, según Apocalipsis, según Isaías, ese templo va a volver a caer. Y cuando caiga por tercera vez y se reconstruya por tercera vez ese templo de Jerusalén, será la señal más clara del regreso de nuestro Señor Jesucristo a la. Entonces, esos dos conceptos. El primero, de que la religión israelita era una religión supremamente ambigua, que no tenía una fe muy sólida, y el segundo es la reconstrucción del templo. Entonces, ese concepto de fe que se venía desarrollando de la tribu de Judá empieza a generar una serie de sectas al interior de ella, porque se empiezan a dar unos conceptos, como les decía al principio, un poco amañados. Se empiezan a dar unos preceptos más humanos que divinos, amparados precisamente en esas guerras y esos tiempos de caos que se estuvieron viviendo por parte de esa tribu de Judá. Entonces aparece un referente al cual todos debían mirar y era el judaísmo clásico. Recordemos que en las primeras charlas que tuvimos sobre este seminario, una de las cosas importantes e interesantes que vimos y que tratamos fue el tema de las religiones. Y dentro del judaísmo estuvimos caminando muy buen rato, precisamente para conocer algunos elementos que nos permitieran ubicarnos histórica, geográfica y socialmente en lo que era el judaísmo. Entonces surge ese judaísmo clásico que tiene unos principios muy claros. Y dentro de esos principios claros que tenía ese judaísmo clásico era la erradicación de cualquier punto de vista que fuera contrario al de ellos. Entre otros, el judaísmo helenista. ¿Sí? Todo eso sale de plano. O sea, si no está tal cual nosotros como tribu de Judá la estamos haciendo, esos no son de nosotros. Esos pueden ser judíos, pero no de nuestra secta, no de nuestro grupo, no pertenecen a la tribu real de Judá. El segundo es que empieza a surgir una separación muy radical entre lo que era el judaísmo clásico que se estaba instaurando y los creyentes de Jesucristo, el cristianismo, que para ese momento histórico ya habían sido instaurados precisamente por Jesucristo. Entonces empieza a haber una radicación, una gran fisura que años más tarde se convierte en una gran grieta y que aún hoy en día sigue siendo motivo de separación entre el judaísmo y el cristianismo. Y un tercer elemento que es muy importante es que se empieza a sembrar unos elementos para ese judaísmo clásico, que era el que venía de la época de Jesús a través de los fariseos. Esos fariseos empiezan o fueron los gestores de este inicio de ese judaísmo clásico. Entonces, de allí, teniendo en cuenta todos estos elementos, se tiene un elemento muy valioso, un aporte muy importante, y es que empieza a surgir una hostilidad, una diferencia, una contrariedad que trasciende la historia entre el judaísmo como tal y cualquier otra corriente, bien sea de fe o doctrinal, que pudiera haber. Eso es un principio que hasta hoy en día se mantiene. Prueba de eso es que los judíos son un grupo cerrado, un grupo que no se contamina, o por lo menos trata de no contaminarse en todos estos procesos de fe y sociales. Ojo con eso. Cuando entramos un poco en la intimidad del judaísmo, hay que tener en cuenta un elemento, y es que el judaísmo fundamenta gran parte
de sus textos sagrados en los libros que tanto cristianos como judíos denominan el Tanakh. El Tanakh es pues un compendio bastante amplio de lo que para los cristianos es o era el Antiguo Testamento. Ese Tanakh en el cual los judíos sustentan toda su condición de fe, tiene una serie de elementos complementarios que son los que ayudan a tener claridad sobre la interpretación de estas escrituras sagradas. Entonces, aparece la tradición de la ley escrita y la ley oral, el famoso Mishnah, que era la tradición oral, y aparece el concepto de lo que es el Talmud. El Talmud no es más que el comentario, el estudio detallado, la discretización racional de lo que era el Tanakh. Y dentro de este Talmud hay dos grandes corrientes, hay dos grandes elementos. El primero es el Talmud, llamado Talmud de Jerusalén, que tiene un anexo, tiene una adición, que como les decía, es el Mishnah o la Mishnah, que es la tradición oral. Y el otro que es el comentario como tal, que es el Talmud. Ese es conocido como el Talmud de Jerusalén. Y el otro es conocido como el Talmud mesopotámico. ¿Y por qué? Porque tiene de igual manera dos elementos. La Mishnah, que es la misma que había en el Talmud de Jerusalén, pero el comentario o el soporte literario y cognitivo que se le da ya se llama Gemara, que ese Gemara no es más que un comentario discretizado de lo que era la Mishnah. Entonces, partiendo de estos dos Talmudes, se tienen unas variaciones o unas ampliaciones no formales dentro de el judaísmo. Y esas ampliaciones son tales como el Toseftá, el Baraitot, el Midrashim, que son simplemente componentes o apartes externos a la palabra misma conocida como sagrada, lo que era el Tanakh, y que se utilizan frecuentemente para ampliar conceptos del mismo Tanakh. Hay unos elementos adicionales allí dentro del judaísmo que no son muy sensatos, si se me permite el término, desde el punto de vista bíblico y del punto de vista de los creyentes en Jesucristo, los cristianos o los creyentes en Jehová. Y son corrientes como lo es la cábala judía, que casi que es un judaísmo esotérico, con unas interpretaciones, pues unos misterios todos extraños allí, que te quiere un poquito con la simbología, con la numerología, una cantidad de cosas que si usted las combina de una u otra forma, lo que quiere decir, yo no sé cuántos nombres de una cantidad de cosas que muy respetables, es lo que ellos creen, pero que se aparta un poco del concepto bíblico que se nos presenta realmente de lo que es ese concepto de lo sagrado. Así las cosas, y al momento histórico de hoy, hay una subdivisión de ese judaísmo clásico que teníamos y esa subdivisión es la que hoy en día se mantiene. Y es allí, en esa subdivisión, donde nace el concepto de demonio. Vamos a ver. Esa subdivisión que surge a partir del siglo XIX aproximadamente, es decir, no hace mucho tiempo,
genera tres corrientes que, como les digo, hasta hoy día se mantienen. El primero es el judaísmo ortodoxo, que es el que conserva al pie de la letra todo lo que venía de ese judaísmo clásico. Lo conserva, lo mantiene, no se sale de ahí. Son un grupo bastante hermético, bastante cerrado. De otra parte, nace el judaísmo reformista, y es el que establece que todo ese judaísmo ortodoxo que venía de allá, de ese judaísmo clásico, había que actualizarlo, hay que traerlo al momento actual. Entonces, ese judaísmo reformista es el que ha planteado la necesidad de actualizar ese judaísmo clásico a hoy en día, a la realidad que estamos viviendo hoy en día. Y hay otro que se conoce como el judaísmo conservador, que es un punto intermedio donde ni actualiza la totalidad, pero tampoco está totalmente adherido a ese judaísmo clásico. Es un punto intermedio, o sea, cuando sí, si no queremos también, entonces venga que lo pongamos. Algo así. Muy respetable, ¿no? En estos momentos, uno de los países donde mayor cantidad de judíos hay, donde el judaísmo ha tenido una gran fuerza, ha sido Estados Unidos. Qué tremendo, ¿no? Perdonen un momento, por favor. Perdón, se me fue el estornudo. Así las cosas, y teniendo claro cómo está operando, cómo funciona este judaísmo, es muy importante establecer dentro de ese Tanakh, que es el origen de la escritura sagrada del judaísmo, qué es lo que aparece allí como demoníaco o demonio. Resulta que hay varias cosas. No hay un concepto de que el demonio o el diablo sea un ángel caído. Ese concepto desaparece de alguna manera en el Tanakh. ¿Por qué? Porque si Dios crea todas las cosas, Dios creó todos los ángeles. Y Él no iba a crear un ángel malo. Es el planteamiento que hay dentro del concepto del Tanakh, del judaísmo. Y si esto es así, entonces los ángeles tentadores o los ángeles enjuiciadores, lo único que están haciendo es siguiendo una instrucción concreta de parte de Dios. Luego no son ángeles caídos. Son ángeles que están puestos allí para generar la tentación, para generar el señalamiento, para señalar, para acusar al ser humano. Y es muy importante, porque según el judaísmo, el primer ente maligno o diabólico, si se puede llamar así, que aparece es la serpiente, cuando Adán y Eva. Es el primero. Es el primero que aparece dentro del Tanakh y lo encontramos allí en Génesis. Pero la más de las veces que se utiliza este concepto demoníaco dentro del Tanakh, exalta que el nombre de Satán precisamente no obedece a ningún ángel caído. De hecho, el mensajero que Dios manda a hablar con Balaam, recuerden allí el incidente de Balaam y el burro que hablaba en la Biblia, el mensajero que manda a Dios se llama Satán. Entonces, venga que el tema no es tan olímpico como nos lo han mostrado. Insisto, esto dentro del judaísmo. ¿Sí? Hay un elemento, y es que la primera vez que se manifiesta, se exalta, se muestra este ser maligno espiritualmente, la primera vez que esto ocurre dentro de el libro de Primera de Crónicas, 1 Crónicas. Allí es la primera vez donde se hace referencia en 1 Crónicas 21 de un ente que es acusador, que puede ser potencial o realmente nocivo para el ser humano. Por esa posición de acusador, de tallador, la primera referencia que aparece está allí en Primera de Crónicas 21. Antes de eso no aparece en ninguna parte un ser
que esté facultado o capacitado directamente. Y eso que aparece de manera muy genérica, un acusador. La primera vez que entra el Tanakh se llama con nombre propio a Satanás, es en el libro de Job. Job 1, en el capítulo 1, allí es la primera vez. De resto, no hay ninguna cita que sustente abiertamente esta condición. Y aquí hay un elemento muy interesante, y es que aparece la figura de los adivinadores, de los adivinos, de los brujos, de las brujas, de los hechiceros, de una cantidad de cosas. Y estos señores aparecen con un nombre muy específico dentro del judaísmo, y es que se conocen como los Shedim. Esos Shedim, como lo mencionamos en una de las reuniones anteriores, no son más que un punto intermedio entre los seres humanos y los seres angelicales. Esos son los Sherim, los que finalmente podríamos llamar o podríamos clasificar como demonios dentro de ese judaísmo. Y el más importante de todos ellos, de todos los Sherim, era Asmodeo. Y vamos a ver qué incidencia tiene Asmodeo en todo este proceso. Entonces, aparecen unos conceptos y unas obras de los Shedim posteriores a la destrucción del segundo templo. Proceso que no se ha dado. Todavía no se ha destruido el segundo templo. ¿Sí? Entonces aparecen unos elementos muy importantes. Y es que estos Shedim tienen rangos muy específicos dentro del judaísmo y empiezan a estorbar, empiezan a generar unas ambigüedades en los comportamientos de los seres humanos. De pronto, uno de los personajes más relevantes y sobre los cuales se ha dado mucha tela que cortar dentro de estos seres demoníacos es el personaje de Lilith, que algunos dicen era la primera esposa de Adán, y que como Adán para tener sexo con Lilith tenía que hacerse encima, Lilith protestó ante Dios y le dijo: no soporto que haya un hombre encima, yo no tengo por qué estar debajo, yo estoy al mismo nivel, la mujer debe estar arriba, debe de estar a la cabeza, no en la cola, no abajo, no sometida. Y Dios no aceptó esta protesta de parte de Lilith, y Lilith se va precisamente a convivir en el Mar Rojo con Asmodeo. Y de allí sale una gran descendencia de Shedims a destruir, a acusar, a hacer una cantidad de cosas. Este tema de Lilith es tratado en el libro de Isaías, concretamente en Isaías 34, allí se menciona el tema de Lilith. Y al parecer la cultura mesopotamia tuvo muchísimo que ver con la formación conceptual que había de Lilith, porque tiene muchos elementos de una diosa que se llamaba Lilitu. Lilitu era una diosa maligna mesopotámica, uno de esos elementos pues graves, y que tenía muchos elementos de un dios conocido como Ishtar. Recuerden que hablamos de Ishtar por allá hace un buen rato, y de esa unión de Lilith, que al parecer venía de Lilitu y de Ishtar, de todas esas cosas, de esa unión de Lilith con Asmodeo, que era el rey de los Shadim, surge una camada de hijos conocidos como Lilim. Y esos Lilim, que como les dije hace un rato, no son ángeles caídos,
sí están llamados a acosar, a estorbar, a acusar y acosar a los seres humanos y a sacarlos de su correcto caminar, es decir, a tentar. Es allí, con estos lelim y con estos shedim, que se empieza a dar un nuevo proceso a lo que es el demonio en la cultura judía. Les había dicho que estos shedim eran un punto intermedio entre los ángeles y los seres humanos. ¿En qué se parecían a los ángeles? En básicamente 6 elementos. El primero es que tienen alas. El segundo es que se pueden desplazar, vuelan en cualquier parte del globo terráqueo, pueden estar. El tercero es que tienen algún conocimiento de los eventos futuros. No son adivinos, no son omniscientes, no lo conocen todo, pero sí tienen la potestad de conocer algunos eventos futuros. ¿Sí? Como los ángeles tienen comunicación o contacto con Dios, entre otras cosas. ¿Y en qué se parecen con los seres humanos? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Comen, beben. ¿Qué más? En fin, hay varios elementos allí que nos definen todo lo que es estos personajes, los famosos Shedim. Es así como queda entonces expuesto de alguna manera lo que son los conceptos de demonología dentro del judaísmo. Espero que puedan estudiar y aumentar esos conceptos en este seminario. Vamos a continuar la próxima semana con lo que es lo demoníaco en la cristiandad. Que el Señor les guarde, que tengan un excelente tiempo, que el Señor los ministre hoy y siempre. Hasta pronto.